921. Rec Rafaela. 921. Parte del aire. Estás escuchando REC en su frecuencia de 107.3 en Santa Fe y 92.1 en Rafaela. REC, parte del aire. Observatorio Político, con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Barreiro, y esto es Observatorio Político, el programa de Génesis Vecinalista hecho por ciudadanos más que periodistas para interpelar a la política y a los políticos. Justo entra Lisandro Márcico. A la política y a los políticos, decía, y tratar de tender puentes entre ellos y los vecinos de la ciudad. Estamos en REC Rafaela, en el 92.1 del dial, en nuestro horario de los domingos a las 11. Salimos también por streaming. El material de audio e imagen se replica en los diferentes medios del grupo periodístico del que la emisora forma parte, en directo por NEC TV y la web de Diario Castellanos. Y y todos los programas se repiten los días martes por la noche a las 20 horas. Además, durante la semana, Observatorio continúa en su Instagram particular con el aporte del material generado en este programa y el de todos los seguidores durante la semana. Este es nuestro programa número 54 y hoy será prácticamente todo entrevistas para que nos cuenten, nos expliquen sobre temas elegidos y de intensa actualidad y repreguntar hasta moldear una conclusión, por lo menos la nuestra. Vienen Lisandro Márcico, que ya está acá, Diego Sachelli y Juan Sen. Aparte, les contaré de qué viene el proyecto de modificación de las ordenanzas 3521 y 4004, las de las vecinales y el vecinalismo, que a priori de bueno parecen traer poco y nada y de malo mucho. La inseguridad nuestra de cada día está en todos lados y en este programa también hoy la traemos con un relato agregado en primera persona que me tocó, sobre cómo los malos andan muy campantes de tropelía en tropelía y los buenos, entre comillas, o por lo menos los que no son delincuentes, no nos podemos quejar. Pero no porque estemos conformes, sino porque quejarse es tan o más penado y perseguido que robar. Primer tema del programa, lo pusimos en el flyer, es una situación que ya nos abochorna, nos avergüenza, el estado de la Ruta 34 y su gravísimo significado de no contar con una arteria de la importancia tremenda que tiene eso en condiciones. Y esta semana invitamos a Lisandro porque él y Mabel Fossati participaron de la audiencia que se realizó en Santa Fe por el tema de la Ruta 34, una convocatoria para debatir y analizar el problema y para imaginar opciones conjuntas que hasta ahora nunca se habían tomado, nunca se habían insinuado, porque las iniciativas eran locales o sectoriales. Así que, Lisandro, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buen día a la audiencia, acá al equipo. Buen día. ¿Vos fuiste expositor? Sí, no me había anotado como expositor, pero después, vi la posibilidad de exponer y lo pedí ahí y me dejaron. Igual ustedes fue la representación del consejo. Sí, estaban invitados todos los concejales, pero podía ir cualquiera de los ocho restantes, nosotros fuimos como podía el resto, estábamos todos invitados. Bueno, representamos al consejo porque fuimos nosotros, pero estaban invitados todos. Correcto. Contanos un poco, por favor. Bueno, ahí el presidente provisional del Senado, Felipe Micli, que es senador por San Cristóbal, y Esteban Mota, también senador, convocaron a una audiencia con intendentes, concejales, autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y había también personal de los peajes, personal del sindicato de los que cobran los peajes. Muy amplia, casi como una audiencia pública. Casi, sí. Y bueno, después
había una lista de oradores, estaba la diputada nacional Gisela Scaglia, estaba, bueno, el senador Calvo, había otros senadores también, y bueno, obviamente que todo es el clamor de los intendentes, esta situación que ya es conocida, y que nosotros como concejales y desde el Consejo Municipal de Rafaela nunca dejamos de participar de todas las instancias de reclamo. O sea, cuando FESECO organizó reuniones en Santa Fe, en Sunchales, hemos emitido sendas resoluciones al Gobierno Nacional desde el Consejo Municipal. En lo particular participé de una audiencia que fue la previa, convocada por Vialidad Nacional, que después de a la semana la disuelven a Vialidad. Hoy no está disuelta, pero habían sacado ese decreto de disolución. Está en el purgatorio de Dante. Sí, y bueno, hizo una audiencia a Vialidad Nacional porque se iba a licitar la conservación y mantenimiento de muchos tramos en la Argentina. Estaba incluido el tramo centro-norte, que va desde la ruta provincial 19 y la 34 hasta La Banda por la 34. Bueno, ese tramo se hizo la audiencia pública en Tucumán, yo participé por Zoom. O sea que bueno, he estado en todos los reclamos y participando como orador. Y acá también fuimos con la presidenta del Consejo, Mabel Fossati, todos los intendentes, obviamente hicieron un reclamo, como ya lo vienen haciendo, expusieron la situación que están padeciendo. Sunchales ni hablemos, yo había estado hacía 2 días en Sunchales y la verdad que, bueno, hay unos pozos al ingresar. Es un bombardeo, parece Ucrania. Sí, la verdad que incluso, fíjate el grado de peligrosidad que hay rodados que toman una vía alternativa que no está terminada. Entonces, que es la otra trocha, que no está terminada porque, bueno, la que hay que transitar y la que está habilitada, en realidad es terrible. Se vio en los medios ayer, tuvieron que mejorar ese desvío alternativo porque era intransitable. Terrible, bueno, y no, sería el principal, en realidad. Desvían por el alternativo que no está habilitado. Por eso, pero hasta el alternativo tuvieron que salir a mejorar porque era intransitable. Bueno, tremendo. Bueno, a la noche no hay iluminación, falta de señalización. Bueno, pero por ejemplo, después también la intendenta de Ceres contó que ella tiene que hacerse cargo del corte de pasto, que fue la que puso las columnas en la ruta de iluminación a la altura de la ciudad. Bueno, y ella, fíjate vos, habló como también víctimas del dolor, ¿no? Perdió una hija en una tragedia en la ruta 34. La intendenta de Uspuy. Entonces, bueno, yo hice un planteo que no dista de lo que vengo diciendo, pero pregunté a ver qué instancia superadora plantea esta audiencia, porque si no, ya, digamos, si bien sirve para visibilizar el grave problema que existe. Y bueno, todos los amparos, ahí me contestaron, ¿no es cierto?, que todos los amparos que se han hecho fueron por sectores. Por ejemplo, Calvo presentó un amparo que después la justicia tuvo que intervenir, o sea, manda a Vialidad Nacional a intervenir, bueno, a la empresa, para arreglar y conservar, ¿no es cierto?, pero son sectorizados. Ahora va a haber como un amparo colectivo, una nueva medida judicial que se va a interponer de manera colectiva con todos los que están afectados, bueno, para, digamos, lograr que se llegue adelante la conservación y mantenimiento y obviamente la agilización de la adjudicación, del proceso licitatorio que este tramo centro-norte incluye, como te dije, desde la intersección con la 19, la 34 hasta La Banda. Ahí está incluido el departamento castellano, que es por donde pasa la 34. Así ¿En qué instancia judicial se presenta un amparo de ese tamaño? Lo están trabajando los senadores. Claro. Sí. Para el juzgado federal, ¿no? Claro. Obviamente. Y los alcances de porque también Calvo lo presentó el juzgado federal de Rafael. ¿Y los alcances de quienes quieran formar parte como actores del amparo o cómo se organizan? Bueno, están en esa organización porque están hablando con los senadores. De manos de los senadores. Claro, por donde atraviesa la ruta 34 los distintos departamentos, claro. ¿No es cierto? Estamos hablando, ¿no?, del corazón productivo del país, o sea, tenemos un tema que tiene que ver con las vidas que deja la ruta, y después estamos hablando del corazón productivo en el cual, bueno, ahí viene todo el transporte de carga que lleva rodados de gran porte, que lleva la producción a las terminales agroportuarias de Rosario, que son, fíjate, hay 27 terminales agroportuarias, desde Timbúes hasta Rosario, y ahí sale el 80% de la exportación de granos del país, de Rosario, uno de los puertos más importantes del mundo. Entonces, ¿qué pasa?
las vías de comunicación, no solamente la 34, hay otras vías nacionales que llegan ahí y que también están en mal estado. Entonces, bueno, nosotros va a haber una cosecha récord. Escuchaba a dirigentes de la rural, ¿no es cierto? Lo fue del trigo, ahora va a ser de la soja. Bueno, esto es indefectiblemente una situación que no se puede tolerar si tenemos en cuenta que son pingües ganancias para el país la exportación con las retenciones a lo que están. Entonces, tenemos que brindar las vías de comunicación adecuadas para que puedan llegar los camiones a puerto. Sí, eso es fundamental. Es indiscutible. Y además agrego a todo lo que bien dijiste, la importancia como arteria de comunicaciones. No hay colectivo que no venga desde Bolivia hasta Buenos Aires por esta ruta. Así es. Y la importancia geopolítica también, el narcotráfico, la seguridad, gendarmería. Fíjate, sí, pero fíjate vos con la preocupación que están los intendentes, sin embargo, no fue digamos, lo escuché a los intendentes que estaban presentes, era un pedido más que una crítica, ¿no? Un pedido desesperado, una rogatoria al gobierno nacional. A eso voy. Porque... O sea, no es que cayeron en esa crítica por ahí. No, es el pedido, la solicitud, el ruego a avanzar en esto, ¿no? Porque están viviendo situaciones límites, ¿no? A eso iba. Es un tema crónico de muchos años. Los pozos no aparecieron ayer. No, seguro. O sea, la falta de mantenimiento y de actualización también. Porque no solo hay que mantener esa ruta debería tener 4 carriles, de acá hasta la China, mínimo. Pero todo queda en una situación de pedido. No hay una instancia donde alguien pueda ejecutar algo. Puyaro ya lo intentó desde hace unos meses. No, esa ruta no la van a... Entregaron una ruta ahora nacional a la jurisdicción de la provincia, pero la ruta 34 ya dijeron que, por lo que escuché ahí, no van a ceder la jurisdicción. O sea que eso vamos a tener que esperar, que la justicia actúe, que ordene la conservación y el mantenimiento urgente y que después esperar el proceso licitatorio que termine y se adjudique. Creo que los pliegos me parece que tienen... No se van a agregar cabina de peaje por todos lados, no te aclaro, ¿no? Pero bueno, vos pagás, pagás para vivir, no para que sea... Bueno, pagás para vivir. Pero está en una instancia de... siempre sigue siendo una solicitud, esta vez por vías judiciales, y no una acción efectiva que alguien pueda tomar, porque es territorio de donde no se puede trabajar desde el punto de vista provincial o regional. Así es. Pero también pasa, también pasa con... Porque esto desnudó otro problema que se disimulaba y mucho, que es el estado del resto de las rutas. Cuando este problema obliga a las circulaciones alternativas, caemos en la cuenta también del estado desastroso de caminos que son provinciales, municipales, comunales, de todos los tipos, después de tantos años. También Calvo, creo que andaba en eso, el pedido que hizo sobre las rutas provinciales, la 13, la 280, la 70, la 22, 62 y lo que se te ocurra. Y en nuestra zona, Sunchales, Colonia Aldago, Sevilla, Vila, Ramona, la 280, claro, que te lleva desde la ruta 34, vos ahí tomás y enganchás en Sunchales, te vas Aldago, Eusebio. Bueno, es decir, hay un perfil de abandono de décadas de las rutas que hay que de alguna manera resolver. Y aún las instancias muchas veces que tienen capacidad ejecutiva, como algunas comunas o algunas municipalidades en lo que son los caminos zonales, tampoco se ve una respuesta. Yo no sé por qué tenemos esa cultura de no entender la importancia de las vías de comunicación. Bueno, en estos años yo no tengo el número ahora, pero se van a licitar un montón de kilómetros de rutas provinciales. La extensión provincial es muy grande. Aquí pasa el tráfico por rutas provinciales, rutas nacionales, no tienen un desgaste diferente a otras provincias de nuestro país. Y bueno, obviamente que no se llega con todo, pero digo, bueno, en líneas generales, si bien el gobierno nacional invierte, obviamente que también hay rutas provinciales que están en mal estado y sobre las que hay que avanzar, no vamos a escaparle pero bueno, hoy en estos momentos, digamos, se plantea esta situación por el grado extremo de ciertos sectores en el cual tenés el pasto, las banquinas. Las banquinas, hay una hondonada terrible, plantearon eso.
la iluminación, la señalización y la finalización de obras, ¿no? Te cambio de tema antes que terminemos. Te escuché hablar de ley orgánica de municipalidades y una iniciativa sobre el número de concejales que ustedes imaginan para la ciudad. Sí, se hizo la reforma de la Constitución Provincial. La reforma también habla de el dictado de una nueva ley de municipios. Eso pasó la antesemana pasada y la semana pasada el gobernador promulgó esa ley de municipios que sancionaron ambas cámaras de la legislatura provincial. Y ahí hay muchos temas para hablar en la ley de municipios, pero digamos el que nos congregó ahora fue que nosotros tuvimos una reunión de la Junta Departamental del Partido Demócrata Progresista y en esa reunión resolvimos, yo soy el secretario general de esa junta, resolvimos entre los comités que tenemos constituidos en el departamento castellano que estamos en contra de que Sunchales y Rafaela tengan un concejal más. O sea, eso es opcional, las ciudades pueden decidirlo así. Claro, las ciudades pueden, tanto Sunchales como Rafaela, pueden decidir no tener un concejal más, o sea, mantener la composición actual. 6 Sunchales, 10 Rafaela. Si el intendente, tanto Pinotti de Sunchales como Biotti de Rafaela, envían un proyecto de ordenanza que tiene que ser iniciativa pura y exclusivamente de ellos, así lo dice la ley, o sea, de los intendentes. Del Ejecutivo. Claro, que le corresponda por población de acuerdo al censo 2022. Rafaela está en 101.733, Sunchales está en 23.000 y pico, y por eso a ellos le corresponden... 101.000, no 116.000. No, 101.133. Sí, 101.133. Y bueno, y ahí entonces les correspondería uno más, pero si los intendentes mandan un proyecto de ordenanza a los consejos municipales de Sunchales y de Rafaela, ordenándoles que mantengan la composición actual, sería 10 y 6 en Sunchales, entonces el Consejo con los 2/3 de los votos puede, acceder, entonces de esa manera que mantengamos la actual composición y no tener 11 y 7. ¿Tenés conocimiento a priori de la opinión del resto de los bloques en el Consejo? Bueno, y te digo una cosa, Rafael, para seguir hablando de la ley, este proyecto de ordenanza que tienen que mandar los intendentes tienen tiempo hasta fin de noviembre. Después, automáticamente en el 2027 se elige un concejal más. Pero también quiero decirte esto, la ley dice, cosa que no comparto, que a partir del 2031 sí o sí Rafael y Sunchales tienen un concejal más. Lo que puede hacer este proyecto de ordenanza es postergar ese número mayor hasta el 2031. ¿Cuál es la idea de la negativa? ¿Complejidad? ¿Presupuesto? Bueno, la idea de la negativa que nosotros planteamos es primero que ninguno de los dos consejos va a ver resentida su actividad por sumar un concejal más. Y segundo, tiene que ver con una coyuntura de ahorro del gasto público, del gasto político. Simple, son dos ejes fundamentales en el cual nosotros basamos el no a tener un concejal más. Y después vos me preguntaste si no creo que la Libertad Avanza se oponga, ellos tienen un discurso similar a este, y después el justicialismo ya había adelantado su posición de que no estaban a favor de sumar un concejal más. Así que me parece que ahora lo que queda es que el intendente mande el proyecto de ordenanza, pero acá va a salir seguro por unanimidad. Perfecto, yo terminé por hoy. ¿A vos te queda algo más en el tintero que quieras traer algún temita? No, era comentarte eso, que bueno, fue una posición que nosotros, y por eso le llevamos el pedido mediante una misiva a Sunchales y a Rafaela, a ambos intendentes, solicitándole que envíen el proyecto de ordenanza para por lo menos mantener la composición actual hasta el 2031. Lisandro Márcico, muchas gracias por venir como siempre. Muy atento a ustedes, gracias Rafael. Chao. Los invitados por el tema de la violencia escolar. Hablamos un poco de las ordenanzas, o de vecinalismo, porque antes de las ordenanzas en particular, no puedo dejar de comentar que hubo un cambio muy importante en este mundillo del vecinalismo, porque Hugo Menossi asumió en Vecinales. Estuvimos con él. Le dijimos, te dejamos acomodar y te invitamos el domingo que viene al programa. Gustoso ya aceptó, después lo organizaremos. Hugo, en sus apariciones periodísticas, habló de que apuesta a un diálogo permanente con los barrios. Él se incorporó al gabinete y plantea
una gestión con fuerte presencia territorial, contacto directo con los vecinos y trabajo articulado con las vecinales. No saben la alegría que me da escuchar eso, porque hace 2 años que no veo un funcionario municipal en mi barrio. Así que a priori entusiasma el recambio de una persona que dejó lo que dejó como Marcia Tamagnini, que fue trasladada a otra dependencia municipal. Bueno, también Hugo obviamente tendrá bajo su órbita tareas de participación ciudadana, el Centro de Documentación Rápida, la Oficina de Defensa del Consumidor, y las dependencias que están ahí en Boulevard Hipólito Yrigoyen. Vamos a ver cómo se desarrolla. Él aclaró que tiene que reconstruir y fortalecer el vínculo con la Federación de Entidades Vecinales, ahora encabezada por Marisa Boto. Ojalá la federación vuelva a estar en la consideración de el municipio de Rafaela, como corresponde. Y en cuanto a los principales reclamos, refiriéndose a la ciudad o a los barrios más precisamente, indicó que se repiten problemáticas cotidianas, el estado de las calles, el arbolado, las pérdidas de agua, la seguridad. Y yo él hizo hincapié en que muchas de estas demandas en realidad están atravesadas por la situación económica. Y ante este panorama, él dijo que hay que analizar barrio por barrio, obra por obra y atender cada situación en particular. Y a mí me parece bien, porque creo que el gobierno incurre muchas veces en una simplificación grosera de la mirada. Los barrios son tan distintos entre sí y tienen realidades tan distintas entre sí muchas veces, que simplificar y por atender la cuestión económica o social, que es innegable y que es prioritaria, se deja de atender cuestiones básicas como la planificación en los barrios y las mejoras de servicios y todas estas cuestiones. Así que esperemos que le vaya lo mejor posible a Hugo. El otro día, Viotti, ante el Senado provincial, estaba hablando de la ruta en realidad, ¿no? Pero él dijo, no tenemos por qué estar mendigando y solo pedimos que el gobierno, en este caso el nacional, haga lo que tiene que hacer y mantenga las rutas en condiciones. Y yo de la misma manera, antes de hablar de las ordenanzas, le digo al intendente que ponga en valor el trabajo que el vecinalismo aporta a la ciudad y yo le reclamo una distribución más justa y adecuada de la ley respecto de los recursos. Y le digo, los vecinalistas no tendríamos por qué estar mendigando y solo le pedimos al gobierno municipal que haga lo que tenga que hacer y mantenga las instalaciones y la vida vecinal en condiciones. Vamos a hablar de las ordenanzas. Poneme, por favor, la placa 5. No, está bien, la primera, porque da paso a la, sí. Esto es el proyecto al que nos vamos a referir. El proyecto de ordenanza presentado hace pocos días en el Consejo, en este caso por Mabel Fossati, la presidenta. Poneme la placa 5, porque esa es una placa que ya usamos en este programa para hablar de los objetivos de las vecinales, que en definitiva es la razón de ser. Poneme la placa de los considerandos del proyecto de la nueva ordenanza. Básicamente es esto. Mabel presentó el siguiente proyecto y los considerandos dice que resulta necesario fortalecer los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas, que se crea, yo no lo entendí bien, me falta información, un área municipal de asuntos vecinales, no sé qué diferencia o qué superposición o qué cambios hay con lo que venía trabajando hasta ahora, pero se verá, naturalmente esto es prematuro, faltan explicaciones y falta análisis, un objetivo era la modernización del régimen electoral vecinal y la adecuación a los principios de igualdad, inclusión y modernización administrativa de la gestión pública actual. Y todo eso está muy bien. Poneme la placa siguiente, la placa 7. La placa 7. Este es un análisis del capítulo 2 de la ordenanza actual, que es
en definitiva, la que va a ser modificada en parte, eventualmente, con este proceso de la cual va a surgir una nueva ordenanza. Y yo punto por punto rescaté que hay enunciados de esos objetivos que no se tocan y que están muy bien, pero que también son un poco más declaratorios que otra cosa. Por ejemplo, organizar los festejos populares correspondientes al barrio, administrar las obras con fondos propios, las que se realicen con fondos propios, es decir, que la vecinal administre su propia cuestión económica de los fondos que consigue por sí sola. Hacer conocer a la municipalidad las necesidades, los problemas del barrio, etcétera, etcétera, bla, bla, todo muy bien, y procurar la única conveniencia entre vecinos. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa y mucho? La colaboración con el municipio, la interacción respecto de materias como seguridad, moralidad, higiene, etcétera, etcétera, se mantiene igual. Pero empiezan los problemas cuando están suprimiendo la facultad de las vecinales y de la Federación de Vecinales de colaborar con el control de las obras y servicios públicos municipales en su respectiva jurisdicción. Ya teníamos muchos problemas cuando no nos avisaban a los vecinalistas de lo que iban a hacer en nuestro propio barrio, y los vecinos se quejaban y mucho, y los vecinalistas también, y eso nunca se pudo solucionar durante este gobierno. Ahora no solo no van a avisar, sino que perdemos los vecinalistas las facultades de control o de las obras y de los servicios públicos. En las ordenanzas vigentes hay una facultad de asesorar a la municipalidad en el tratamiento de los problemas zonales, y eso se mantiene, pero empiezan a cambiar los términos. Dice participar y no necesariamente asesorar. Son eufemismos que ocultan una menor facultad de las vecinales. Y después vienen los problemas más importantes que uno ve de este emprendimiento. Y cuando nos cierran la puerta del Consejo Municipal para la discusión del presupuesto, esto es lo que los volvió loco al Ejecutivo, que les tocáramos la caja, que nos metiéramos con la plata, y directamente están curándose en salud y cerrando la puerta. No solo en ir a discutirlo, en participar del estudio del presupuesto y de nuestras propias solicitudes, sino de después ir a pedir explicaciones, porque también están suprimiendo la facultad de requerir de la municipalidad informes del estado de ejecución del presupuesto. Este pequeño lío que se armó este año cuando yo, en calidad de presidente de la Federación de Vecinales, me cansé de preguntarle a Germán Botero a dónde estaban los más de 100 millones de pesos que faltaban a ejecutar de las vecinales y que no se ejecutaron del presupuesto 2025, y nunca hubo esa posibilidad. Ahora directamente la sacan de la ordenanza. Y también suprimen la facultad de producir informes, estudios, investigaciones y evaluación funcional de los servicios públicos y de las obras públicas. Chao, fuiste, ocupate de las fiestitas y no me molestes con otra cosa. Pareciera, porque es justo decir que esto es un proyecto, que esto es prematuro, que estamos llamados a discutirlo y que se verá. Pero a priori esto es lo que se ve. Poneme la placa siguiente. En definitiva, nosotros objetábamos en la columna de la izquierda que las vecinales, que el vecinalismo adolecía de una dependencia, o sufría, mejor dicho, de una dependencia político-partidaria, y generaba una representación inversa, es decir, muchas vecinales terminaban representando al gobierno ante los vecinos, sin molestar al gobierno y difundiendo las cosas que le convenían al gobierno ante los vecinos, es decir, al revés. La dependencia económica la objetamos siempre, porque eso te limita absolutamente en lo político y te hace callar la boca, porque si no, todos lo dicen, lo decían, no te pelees porque después no te dan nada. Y eso genera lo que también nos quejábamos de clientelismo, genera clientelismo. Yo te doy a cambio de... Hay un intercambio de favores ahí histórico, les guste o no les guste reconocerlo. Pedíamos la normalización impositiva y eso se está previsto, eso es una buena parte del proyecto,
otorgarle un quit, a la gestionar el quit para todas las vecinales, el código de identificación tributaria, para no tener la economía en negro que teníamos. Nos quejábamos de la inexistencia jurídica y vamos a seguir más lejos que nunca de la inexistencia jurídica. Nos pedíamos y hablamos de escuelas, de capacitación de dirigentes. Está previsto en la nueva ordenanza y eso está muy bien. Todo depende, por eso tiene un signo de pregunta, de si se organiza en serio o si es una o dos reuniones en el Salón Verde para hablar con alguna presentación en diapositivas y después nos vamos a casa, o si realmente hacemos en el tiempo, a lo largo del tiempo, una formación, una capacitación verdadera de dirigentes. Y en la columna de la derecha es lo que en definitiva aporta también esta nueva ordenanza, donde por lo expresado vamos a sufrir una pérdida importante de la capacidad de gestión, vamos a sufrir una pérdida importante de la capacidad de control de lo que ocurre con el Estado, de las obras públicas, de lo que ocurre dentro de cada barrio por parte de la vecinal. Vamos a seguir sin que siquiera se hable de las sedes vecinales faltantes, especialmente las que más lo necesitan, el barrio 42 y La Cañada. Quiero destacar una postura muy sólida en lo conceptual que hay ahora del presidente de la vecinal del barrio 42, y he sido testigo que en 2 o 3 oportunidades se dirigió en forma directa al intendente para plantearle este tema, y que todas son evasivas, y que esperamos que siga habiendo una postura enérgica de apoyo de la Federación de Vecinales a esos barrios que les está faltando esa situación. Y también se pierde, porque no está más en la ordenanza, una herramienta que era valiosísima, hasta donde yo lo entendí, ojalá esté equivocado. Se pierde el Consejo Directivo de la Federación de Entidades Vecinales, porque se limita la actividad a la comisión directiva o directamente a la asamblea. La asamblea también es un buen mecanismo, pero es burocráticamente mucho más complejo, más enojoso, más difícil de citar, más difícil de utilizar. Entonces estamos perdiendo el Consejo Directivo, la actividad del Consejo, que era en definitiva la reunión específica de los 41 presidentes vecinales para preguntar, para opinar y para tomar decisiones, lo que redunda en una pérdida muy importante de funciones de la Federación de Vecinales. No sé si hay otra placa respecto a esto. Sí. En definitiva, un resumen es, para los problemas que planteábamos en la columna de la izquierda, la dependencia política partidaria, la represión inversa, pedimos normas éticas en la propuesta, y la vamos a llevar esta semana al Consejo. Pedimos normas éticas y la ordenanza nueva no las considera y no habla nada. Para la dependencia económica hemos pedido incansablemente y seguimos pidiendo y seguiríamos pidiendo presupuesto, pero nos van a negar a través de la ordenanza esa posibilidad. Para la irregularidad impositiva pedíamos una normalización, y esa es la parte buena, nos van a ayudar a tener un quit, a normalizar la cuestión impositiva. Para el clientelismo decíamos terminen con la discrecionalidad, hagan programas públicos conocidos y equitativos de atención de las distintas vecinales y los distintos barrios, y las ordenanzas nuevas no consideran nada en ese sentido. Para la inexistencia jurídica pedíamos personería, y pareciera que todas son dificultades, que es muy difícil, que no se puede. Miren, en todos lados hay vecinales con personería jurídica. Si hubiera buena voluntad política, es una cuestión de creatividad, pero no se considera en las nuevas ordenanzas. Las sedes faltantes, pedimos un programa de lo que se pueda de adecuamiento, de préstamo, de alquiler o de construcción de las sedes faltantes, aunque sea gradual, o completar las sedes que están a medio camino, como la del barrio Garay, pero no hay ninguna observación en ese sentido. Y respecto de la
inexperiencia de los funcionarios, donde pedíamos capacitación. Sí, está previsto, eso es bueno, una tarea de capacitación. Y por verse veremos si qué tan efectivos son esa capacitación. Y lo que impone la ordenanza nueva son muchos y nuevos y más exigentes controles a los vecinalistas. Y eso lo pongo en signo de pregunta porque eso está muy bien y es necesario que se haga. Lo que tiene esto es un tufillo a un control riguroso que no es otra manera que un control político, imponiendo a vecinalistas un montón de tareas burocráticas que van a desanimar definitivamente a un montón de gente para estar en la vecinal. Y para terminar, muy buena la iniciativa de un ordenamiento de toda la legislación de las cuestiones electorales que es muy necesario y que será bienvenido. Vamos a ver qué pasa. Tengo algunas dudas importantes. No está bien analizada, es evidente que no está bien analizada la cuestión de la Federación de Vecinales. Hay unas incompatibilidades o inconsistencias en el borrador, en las versiones, y ojo con la ordenanza 2386, la Federación de Vecinales, que también está dando vuelta, que no sé cómo va a terminar en esta cuestión. Pero bueno, esperemos que a medida que haya más información, esto se pueda ir resolviendo. La preocupación está, pero también es cierto que existe la posibilidad de aclarar y de mejorar todas las iniciativas. No quiero terminar este temita sin una pequeña mención, porque yo no quiero dejar de hablar en este punto de Fernando Muriel, un funcionario nuevo y importante en el esquema municipal, que incluso tuvo cierto protagonismo en las últimas acciones de gobierno respecto de los vecinalistas, como la visita guiada que hicimos la otra semana, que ya comentamos. Y yo quiero ver en este punto, y referido a una modificación después de décadas de las ordenanzas vecinales, de qué madera está hecho Fernando. En realidad, me consta que de la buena, saben que tengo el mejor concepto de él, pero me refiero a qué postura va a tomar él ante esto que de alguna manera modifica el legado de su padre, Rodolfo Bienvenido Muriel, de una manera que puede ser condicionante de las próximas décadas. Observatorio Político, por REC Rafaela. REC, parte del aire. Cambiando de tema, seguimos con este otro entrevistado, ya estuvo aquí, el psicólogo, director del hospital, amigo y pariente, Diego Sachelli. Buenos días, Diego, gracias por volver al programa. Estuvimos hablando la última vez de este tema de la violencia en la escuela, en definitiva, yo lo resumo como título, si me lo permiten. Habíamos analizado del encuadre psicológico, no sé si lo digo bien, de todo este desmadre que hay en las conductas de los chicos, pero lo hablamos como un emergente, como la punta de un iceberg que viene navegando a la deriva desde hace demasiado tiempo, y estamos hablando de décadas. Y hoy nos quedó, yo sé que te quedó algo en el tintero la otra vez, hablando de la incidencia terrible de la pandemia en la estructura mental, en la salud mental de la población actual. Pero después, si querés, podemos avanzar un poco en decir, bueno, ¿cómo nos paramos ante esto? ¿Qué podemos hacer, además de estar lamentándolo? Porque algo hay que hacer y, claro, hay que hablar. Yo puse en el flyer del programa la letra con sangre entra y ahora estamos reaccionando. Y más de uno me dijo, che, qué mal gusto. Y yo digo, quiero tener la irreverencia de hablar claro y no después sufrir en silencio las consecuencias de todo esto. Así que, Diego. Buenos días. Muchas gracias nuevamente. Habían quedado algunas cosas allí sin poder desarrollar de la mejor manera posible. Lo digo en tanto psicólogo, psicoanalista de 33 años de clínica,
y de experiencia también en la parte con niños y adolescentes, y también con los adultos, ¿no? Digo, en lo social... Porque yo quiero rescatar que vos sos un hombre de territorio, de armas tomar, no es el teórico del mundo de la psicología y de la que está hablando de un libro, sino que es producto de una experiencia cotidiana de meterte en el barro de todas estas cuestiones. Claro, el psicoanálisis también plantea esto. Tampoco es solamente la parte teórica, sino que también es poder aplicar y hacer la lectura también desde lo social. Freud escribe varios libros, dentro de ellos está un ensayo llamado El malestar en la cultura. Hay varias intervenciones de Freud también respecto de lo social. Pero creo que en los momentos actuales que estamos viendo una situación completamente inédita, ¿sí? Porque son, uno puede decir, son formas nuevas de violencia, como si fueran formas nuevas de algo que continúa en realidad, cuando en realidad es una forma nueva de un modo nuevo también, ¿sí? De un modo nuevo que, como yo les expresaba la otra vez, esto se inicia en la parte de la década de los 90, luego continúa a principios del 2000 y se empeora a partir también de la pandemia, ¿sí? Dentro del primer momento, que llamamos la década del 90, hay un proceso que comienza con una descapitalización también y un empobrecimiento del capital subjetivo, ¿sí? Que va más allá del empobrecimiento económico, sino que cada vez es más precario los modos de vínculo y de relación. Esto continúa después en el 2000, 2010, con estas nuevas tecnologías donde las redes empiezan a reemplazar también aquello que hace al vínculo con el otro, la mirada, el poder sostener al otro. Recién veníamos en una charla en el auto y una metáfora muy linda, ¿no? El hito, digamos, uno de los hitos del crecimiento, ¿sí? Es cuando un niño puede levantar la cabeza, ¿sí? Cuando puede dejar su cabeza firme. ¿3 meses? ¿Cuándo eso? Eso es 3, 4 meses, sí. Tengo 4 hijas y 5 nietos, pues ya me olvidé. Sí. Y luego, ¿sí? ¿Qué deviene en esto? Hoy, cuando miramos los smartphones, ¿sí? Cuando miramos el teléfono, ¿qué hacemos inmediatamente? Agachamos la cabeza, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, hay una metáfora allí también. Hay una pérdida de este encuentro con el otro que va propiciando esta desubjetivación o estos nuevos accesos a la subjetivación que nos están planteando, ¿sí? Que debemos intervenir desde otros lugares y de otra manera, y donde la pandemia lo que vino a hacer también es a profundizar, ¿sí? Algo que tiene que ver con el aislamiento. Me gusta ese simbolismo que usás de bajar la cabeza y me hace pensar en el avestruz, ¿no? Este dicho que hay, en realidad no es tan cierto, pero bueno, que el avestruz mete la cabeza en el suelo cuando no le gusta la cuestión. La pregunta sería, ¿es para no ver la realidad o es para buscar una situación ideal en medio de tantos problemas o frustraciones? ¿Cuál sería la reacción? ¿Por qué la entrega tan fácil a las redes, al mundo virtual? Porque nos dan un placer o nos promueven, digamos, una inmediatez en encontrar algo que quisiéramos encontrar. Lo que pasa es que es una experiencia, uno la puede pensar delirante y hasta a veces casi alucinatoria, porque
Fisiológicamente también hay una serie de mediadores químicos que se disparan. Sí, exactamente, claro. Exactamente. Y eso va promoviendo que también desde el propio metabolismo esto se instale, ¿sí? Y se instala también en el consumo, ¿sí? Uno hoy piensa la problemática del el consumo problemático. Se plantea de esta manera. Y lo problemático es el consumo, ¿sí? Porque tampoco tiene un freno, tampoco tiene un límite. Muchas veces consumimos y los medios también impulsan esto. Aparte lo cantaron los Rolling Stones, no te da satisfacción, nunca alcanzás la satisfacción, la realización. Exactamente. Y allí tenemos estas dificultades hoy día como para poder subjetivarse y poder encontrar en la mirada del otro también el alojamiento necesario, porque, a ver, el niño también aprende, no aprende por ensayo y error. El niño aprende por confiar en el otro. El otro es el que le dice, no metas los dedos en el enchufe. No es porque va y prueba a ver en el enchufe a ver qué pasa, sino que aprende en esta mirada, en este vínculo que tiene con el otro. Y la pandemia, con este aislamiento, también nos ha generado otra nueva dificultad en esto, y esta mediatización que, a ver, ni bueno ni malo, no es para demonizarlo, es precisamente para empezar a ver cuáles son los efectos y qué podemos ir pensando desde los distintos lugares que tenemos todos para poder empezar a, construir, ¿sí? A colaborar, a consensuar, lo que también tenemos que pensarlo desde un lugar hasta, uno lo puede proponer en términos hasta filosóficos también, ¿no? Proponer un nuevo lugar distinto de lo que es la humanidad. La otra vez yo traía este recuerdo de esta antropóloga Margaret Mead, que decía que el primer signo de civilización era cuando habían encontrado un fémur que se había sanado. Se ocupó del otro. Porque alguien se ocupó del otro. Y hay algo en esta sociedad que nos está llevando a que cada vez miremos menos al otro. Si en estos ambientes que uno trata de identificar para tratar de hacer algo o para empezar a hacer algo efectivo, llamarle familia, escuela o sistema educativo y por encima un Estado con sus obligaciones, y tuvieras una sola bala, la bala de plata, ¿por dónde empezás? ¿Por la familia, por la escuela, el sistema educativo o por el Estado regulador? Pasa que tampoco se los puede desintegrar. Es una situación que la tenemos que pensar desde las complejidades, ¿sí? Pero el primer empuje habría que darlo sobre la familia, ¿sí? Hay cada vez más cantidad de niños que llegan a la primera escolarización, al jardín, al preescolar, al preprimario, que llegan con mayores dificultades en el lenguaje, por ejemplo. Claro, pero corregime, pero muchos de esos niños ya son padres con el paso del tiempo y no tienen... Fueron padres. La capacidad de educar a ese chico. Exactamente. Es lo que decía en esta progresión que se había dado desde la década del 80-90, ¿sí? Esos son los padres de hoy día, gran parte de ellos son padres hoy día, ¿sí? Y entonces ese empobrecimiento del capital simbólico que lleva también al deterioro del capital subjetivo, ¿sí? Nos está trayendo también esta serie de situaciones. Tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que participar más, tenemos que poder encontrar en el otro también. Y cuidado porque esto también está hoy día desde los medios y muchas veces también desde otros lugares, desde lo político también, está impulsando cosas que seriamente atentan contra esto, ¿sí? Los discursos de odio. Claro. O sea, esto es... si yo
promuevo el odio hacia el otro, no voy a tener ese vínculo de acercamiento hacia el otro. Y esa falta de reconocimiento del otro lleva a situaciones todavía mucho más violentas, ¿sí? Porque la falta de reconocimiento del otro es una situación violenta. El otro lo percibe como un ataque a su identidad. Y donde vos no me reconoces, yo te aniquilo. Porque si vos me estás aniquilando sin reconocerme, entonces yo te aniquilo también. Si no hay una posibilidad de una mediatización simbólica. En ese momento, aniquilación y cancelación son sinónimos del otro, porque a veces yo no puedo hacer nada con vos. Entonces, ¿qué hago? ¿Te cancelo, te ignoro, También. Y se pierde justamente, se pierde aquel tipo que cuidó del otro y le arregló el fémur. Claro, uno puede decir, bueno, yo de ninguna manera acuerdo con esto. Reconozco que existe. ¿Sí? Cancelarlo, uno podría decir, podría llegar a ser el último límite en relación a eso, pero es el punto en el cual ese reconocimiento pasa de que al menos de ninguna manera puedo hacer algo con vos. Pero aniquilar implica directamente borrarlo desde la subjetividad, de la faz, o transformarlo, que es lo que también actualmente se promueve, a ese otro en un objeto. Ahí tenemos otra variante que tampoco es menor, ¿sí? Que es la de la perversión. Cuando yo transformo al otro en un objeto, ¿sí? Y lo trato como un objeto, sin tener en cuenta lo que me dice, lo estoy poniendo en un lugar, o sea, de objeto, y entonces allí el modo es perverso. Es Simón dice tal cosa y todos tienen que hacer tal cosa. ¿Sí? En donde esa subjetividad se pierde y donde ese otro, siendo tratado como un objeto, en algún momento, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Quien es tratado como un objeto, en algún momento puede, ¿sí?, llegar a rebelarse. Esto lo vemos muy habitualmente, ¿sí?, en las situaciones de violencia intrafamiliar, ¿sí?, en donde eso también vuelve de otra manera en otra instancia. Bueno, y acciones contra estas acciones. Y las acciones, yo creo que las acciones son proponer cada vez poder vincularnos más, poder interrelacionar, y en esto, cuando yo hablo de complejidades, es permitir el trabajo, ¿sí?, tanto de salud como de educación, desde otras instancias, ¿sí? Ya no solamente que la parte de salud se quede instalada en el centro de salud o en el hospital o en el mismo consultorio. ¿Sí? En el consultorio privado uno también puede tener acciones que lleven a promover este tipo de cambio o este tipo de construcción que nos debemos entre todos. ¿Sí? El club, el otro día escuché, hubo una situación en el Club Rosario Central en la semana, donde 3 adolescentes de 13, 14 años agredieron a un tercero. Bueno, y el club salió a decirlo, salió a plantearlo, ¿sí? Promueve el protocolo que ellos tenían ya. Sí, hay algunos cambios interesantes. Yo creo que una propaganda del MPA, una comunicación, advirtiendo de la seriedad y advirtiendo concretamente de sanciones específicas, cosa que antes hubiera sido visualizada como una amenaza o como algo así, y es muy bueno. Y también se advierte una conciencia más clara respecto de que el rigor en el ámbito educativo es necesario en términos adecuados, no nadie está hablando de represión ni nada que se le parezca, pero tarde, pero bueno, siempre bienvenida. Pareciera que hay un cambio de conciencia en la esfera pública respecto de esta cuestión
empezar a hablar de... Creo que, como decís, es siempre bienvenida porque tarde, temprano, bueno, aparece. Lo importante es eso, que sea al ser bienvenida es porque aparece, ¿sí? Aparece, y eso nos plantea que salgamos del estancamiento, que hagamos algo. Implica, en principio, lo primero necesario es poder reconocer que algo ocurre, ¿sí? Tener conciencia también de esto que está ocurriendo. Porque esto es así, digamos, uno si tampoco tiene la conciencia de que está enfermo, tampoco hace nada por sanarse. No, es que yo pensaba, la tenemos, un reflejo de supervivencia que la tenemos. Y pensaba, el que actúa en el ámbito privado, el que actúa en el ámbito profesional, sea docente, sea un cuadro de atención de la salud, etc., y el que actúa en función de dirigir o de administrar el Estado, son las mismas personas. Ahora, ¿cómo actuamos distintos según el rol que nos toca, ¿no? Y cuando uno llega, esto que uno dice, la misma persona que uno conoce bien, a veces llega a un cargo importante y vos decís, ¿pero qué pasó? ¿Perdió el sentido común? ¿No se acuerda de lo que conversaba? ¿Cómo ante el cambio de roles pareciera que hay una laxitud en esas responsabilidades o un temor a ejercer esas responsabilidades que se va acentuando? Sí. A ver, esa laxitud muchas veces también, esto tenemos que hacer una lectura, por eso yo decía esto también de lo filosófico, ¿no? Cómo la cultura también se nos mete sin darnos cuenta y operamos, por eso yo nombraba también el psicoanálisis, inconscientemente, sin saber que lo sabemos, e inconscientemente llevamos adelante situaciones que cuando uno está en el poder actúa de una manera distinta a lo que a lo mejor antes lo hacía, porque está en una posición distinta y eso también hace que lo vea distinto y lo determine de una manera distinta. ¿Sí? A veces poder conservar una mirada y una posición que le permita seguir trabajando tiene una dificultad que uno tiene que estar, por eso también digo, es una construcción en conjunto, porque solo ese norte es como muy fácil de perder. Como que las personas aisladas caen en un perspectivismo. Actúo según de dónde lo miro y no puedo ver todo el problema. Hay una cuestión lo digo yo. Saludo a don Ortega y Gasset. Lo digo yo. Y entonces, y a ver, sin menoscabarlo, ¿no? Digo, uno cuando piensa, uno cree que está haciendo lo mejor. Uno está convencido de que está haciendo lo mejor. Y quizás muchas veces estemos haciendo lo mejor, pero quizás otras también lo mejor sea lo que el otro también propone o lo que el otro también hace. Bueno, me encantan estas charlas, ¿no? Yo tengo que seguir con el programa, pero dale. Diego, te conmino a que vuelvas en programas futuros, porque ustedes lo escucharon, el que sabe, sabe, y el que no es conductor de programas de radio. Observatorio Político, con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Cosas mundanas, tan a nivel del suelo como el pavimento. El plan de pavimentación yo digo, es casi un símbolo de este gobierno municipal. Mucha grandilocuencia, mucha improvisación, falta de consulta e intercambio con los demás actores, especialmente los vecinos, dudosa concreción en el tiempo y necesidad de que aparezcan terceros para salvar las situaciones en las que se empantanan más de una vez. Y poneme ahí una placa que dice escuchando a los vecinos del consejo.
escuchando a los vecinos, los concejales se reunieron, escuchando a los vecinos. Por favor, mándele esta placa ahí al Palacio Municipal, al 5º piso. Escuchando a los vecinos, los concejales aprobaron mejoras en el plan de pavimentación, y para que nos la explique, recurrimos a Juan Sen. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Contanos sintéticamente los cambios o qué pasó en el Consejo respecto a este plan. Mira, algo hemos hablado el domingo pasado cuando fui ahí a tu medio, a la radio, donde anticipaba esto, una ordenanza que había sido presentada a las apuradas por parte del Ejecutivo en plena veda electoral el año pasado y que requirió la intervención nuevamente de un consejo donde el oficialismo dejó de tener mayoría y que tuvo que ser mejorada, porque nuestra voluntad era salvar el plan de pavimento de Rafaela, porque se tienen que hacer obras, pero hay que hacerlas bien, como corresponde, informando al vecino y viendo y evaluando la capacidad de pago también de ese contribuyente. Porque si no se opone y el registro sale aprobado, lo que va a pasar es que muchos vecinos van a entrar en morosidad con el departamento ejecutivo, o sea, con la municipalidad, a espaldas, o sea, o fuera del alcance de sus posibilidades de pago. Entonces escuchamos a los vecinos, nos fuimos reuniendo primero antes del tratamiento de la ordenanza de forma particular, con nuestro bloque en vecinos de distintos barrios de la ciudad, con las comisiones vecinales incluso, me refiero a La Pisurno, al barrio Los Nogales, donde hemos sido convocados formalmente, y en otras consultas particulares con vecinos, con frentistas de la obra. Fue allí que presentamos entonces un proyecto para modificar la ordenanza en el Consejo. El anterior jueves intentamos debatirlo ya en el Consejo Municipal. Hasta el miércoles estaban los votos, después misteriosamente ese jueves desaparecieron. Sí, lo hablamos la semana pasada, la nueva mayoría. Exactamente. Claramente hubo una alianza entre la Libertad Avanza y el oficialismo. Después avanzamos martes pasado, una reunión con los funcionarios municipales, donde estuvimos 2 horas y media reunidos, y en media hora también se podría haber resuelto todas las modificaciones, que son las mismas que proponíamos nosotros, y algunas de la Libertad Avanza. Así que fumata blanca y se avanzó. Las principales modificaciones tienen que ver con la posibilidad de tener el registro de oposición por sectores, no va a ser más por toda la ciudad, sino que por sectores, donde, por ejemplo, el barrio Pisurno tiene algunos barrios más también que incluyen el Bosque, por ejemplo, pero van a poder oponerse únicamente en ese lugar, y a su vez se va a subdividir en lo que es pavimentación con la repavimentación. Ahora, perdón, no que interrumpa en este punto, porque cuidado con eso, porque las circunstancias jurídicas del registro de oposición no cambiaron. Lo que se dice es que va a haber una consideración por sectores. Exactamente. Pero yo no sé si el Ejecutivo un día no le va a agarrar el berrinche y va a decir, y bueno, el registro de opositores no se alcanzó y yo te considero o no te considero, o no es así. Es que va a pasar eso, Rafa, si no se llega al 40%, pero acá es importante aclarar algo que me parece que no quedó lo suficientemente claro, y vos sí lo has dicho en algunas oportunidades. El 40% que se tiene que alcanzar por cada sector para que la obra no se haga no es únicamente los catastros, tiene que ver con el valor de la obra en ese sector. Por ejemplo, no es lo mismo un vecino que está en la mitad de la cuadra, que por metro cuadrado y por frente paga mucho más que un vecino que está en la esquina, que el vecino de la esquina. O sea que puede ser que vayan menos del 40% de los catastros a oponerse, pero si fueron los que están en la mitad de la cuadra, se puede llegar a caer la obra igualmente. Claro, un análisis cualitativo y no cuantitativo. Exactamente. Bueno, vos te lo has dicho, pero también lo quiero destacar porque no se ha comentado mucho y hay un error, me parece, en cuanto a la propia comunicación oficial, que también se ha arrogado esta modificación, y hubiera sido lindo que surja a conveniencia del Ejecutivo, a pedido del Ejecutivo esta modificación, pero como no se dio, fue todo una negociación interminable donde terminó saliendo lo que de antemano, hace 6 meses, anticipábamos que iba a pasar. Juan, tengo una pregunta que no se habló o no la escuché, que es una curiosidad, porque empiezan a aparecer solicitudes de excepción. Entonces, el obispado dice, yo por determinada razón me merezco que esto no me lo cobres. Y no necesariamente pavimento, pero por ejemplo, Apadir el otro día pidió que no le cobren impuestos. Y siempre aparecen estos pedidos.
¿Cómo uno se para frente a esto? Porque también yo escuché vecinos diciendo, pero ¿cómo? ¿Empezaban en el Mora y no le cobran el pavimento? ¿O sí se lo cobran? Y no quiero decir nada en contra del Mora, al contrario, me parece que tiene que empezar con el Mora porque tiene una necesidad muy, muy importante esto. Pero digo, ¿cómo se manejan estas circunstancias de excepcionalidad? ¿Cómo se llevan adelante? ¿Cuál es el criterio? Justamente como vos decís, Rafa, es una cuestión de excepcionalidad, donde determinadas instituciones que hacen un trabajo social en la ciudad muchas veces argumentan que determinada obra no la pueden afrontar. Entonces, ¿cuál es el análisis? Te juntás con esa institución, dialogás y ves lo que ellos están realizando en la ciudad. Entonces, en base a la tarea que están haciendo, uno contempla o no la exención del pago de la obra. ¿Es una potestad del Consejo Municipal? Es una potestad del Consejo. Puede ¿Vía ser una que ordenanza nueva? vía ordenanza, exactamente, que dice exceptúese el pago de tal contribución a tal institución o a tal frentista. ¿Y ahí hay una mayoría necesaria o es simple una resolución? Mayoría simple. Estamos hablando de 5 votos. Claro, claro. Sí. Siempre el Consejo ha acompañado los pedidos de las instituciones para la exención. Sí, obviamente no hay duda de eso. Obviamente que tiene que ver mucho con esto que te decía antes, cuál es la retribución que esa institución hace a la ciudad. Entonces, analizando todo eso, después se avanza. Juan, la última, ¿hay algún temor importante en ustedes o en el Ejecutivo respecto de la situación económica de el ritmo de aporte de la gente? ¿Para la obra? Sí. Y sí, claro. Al menos de nosotros 4, te hablo por mis pares de bloque, por María Pascaruso, Maximiliano Postovit y Valeria Solterman, sí, claro que sí. Por eso en la modificación también de la ordenanza se modificó el plan de que iba a cobrarse en 60 cuotas, se pasó a 96 cuotas, y en los casos excepcionales, que son por ejemplo aquellas personas con discapacidad en un domicilio o aquellos jubilados que no superen los 3 saberes mínimos, ahí el plan se duplica, se va a 192 cuotas para hacerles posible el pago. ¿Existe en estas obras, pregunto por ignorancia, existe en estas obras una medida, un límite crítico a partir del cual hay que decir, oye, paremos y mezclemos las cartas y demos de nuevo porque no estamos recaudando y esto tiene que ser modificado? Sí, porque para que tengas una idea, la capacidad operativa que tiene el municipio de hacer obras es pavimento, es un promedio de 30 cuadras por año. ¿No es cierto? 30 cuadras por año. Lo que yo planteaba el otro día, que es, les digo sin ánimo de ofenderlo, pero esta gestión no hizo ninguna cuadra en 2 años y medio. Lo que se hizo fue licitado por privados. O sea, no se hizo ninguna cuadra todavía. Así que esperemos que cumplan con esa capacidad operativa. Si el contribuyente paga la totalidad de la obra, ¿vos podés contratar 53 empresas que trabajen en simultáneo o no? Siempre depende del aporte. No, depende, claro, porque ¿cuál es la cuestión acá? Porque si no perjudicás a los últimos barrios, porque la obra va a seguir siempre un ritmo según lo que pague cada sector. Entonces, si vos te encontrás con muchos recursos al principio, que fue una de las cosas que advertimos nosotros, te encontrás con muchos recursos y los querés destinar licitando la obra, bueno, ¿qué va a pasar cuando llegue? Porque está usando plata los otros barrios para avanzar con una obra que va a ser más cara porque vos la hacés como mano obra municipal. Pero el planteo que yo hacía, ¿cuál es? Si el privado cobra lo mismo, directamente licitemos y no pongamos mano obra municipal a hacer la obra. Claro. En fin. Ese era el planteo mío, pero ¿qué pasa? La capacidad de pago del contribuyente que le da el Estado no es la misma que le da un privado. Entonces ahí empieza este juego de números. Pero nosotros estamos de acuerdo en que la haga el Estado porque tiene el conocimiento y el equipo necesario para poder hacerlo. La cuestión que va a tener que rediscutirse, esto surgió de los vecinos y es sumamente celebrable esto, Rafa, esto de rediscutir en toda la ciudad el esquema de repavimentación. Porque el vecino dice, yo pagué la obra. Está bien, tenía que durar 10 años y ya van 20 años o 25 años, pero con un buen uso. Y si por esa calle pasan camiones y otra maquinaria pesada, la deteriora más rápido, o porque es la entrada y salida a un barrio, o un barrio de atrás. Bueno, entonces, ¿esto qué nos lleva? No te digo cambiar mañana el esquema de las obras en la ciudad, pero sí los vecinos nos han invitado a reflexionar y pensar un nuevo esquema para Rafaela. Asumimos ese compromiso y por eso seguramente, si no es este año, será el otro, pero seguramente después del Mundial vamos a estar yendo a distintas provincias con el bloque nuestro para evaluar las alternativas que ellos tienen en esas ciudades para la contribución por mejora de parte de las obras.
Así que te doy una primicia acá, Rafa. Bueno, gracias. No, por favor. Juan, muy amable, gracias por atendernos. Este es un tema que va a continuar, así que nos veremos en cualquier momento. Muchas gracias, a disposición. Chau. Buen domingo. Gracias. Chau. Observatorio Político, por Rec Rafaela. Rec, parte del aire. Hay un momento del programa que uno tiene esos pequeños temas sueltos y le llamamos popurrí. Lo que pasa es que en realidad los temas sueltos cada vez son más de seguridad que otra cosa. Lo conté, lo iba a contar porque me tocó en primera persona. Poneme la foto del asalto ahí en calle de Tamanti. Cayó el tipo por tercera vez, creo, en distintos episodios a robar, pateó la puerta, entró a la casa. Los detalles tómenlo con flexibilidad porque, bueno, uno no fue testigo directo de eso, pero pasó eso, llegó el aviso, llegó la alarma de una de las empleadas, otro de los empleados que estaba trabajando, eso es un campo, ¿no? Un campo de producción, otro que estaba trabajando ahí en forma muy cercana, intervino, se habló de un arma, los vecinos alarmados, escucharon ruidos, etcétera, etcétera, concurrió la policía rápidamente. Y cuando yo llegué en calidad de presidente de la vecinal, porque uno trata de estar en todas estas cuestiones y porque el dueño me convocó por algunos problemitas que tenían. De manera que intervine de alguna manera de agregado a la cuestión en las fuerzas policiales que tenían el control de la situación, que habían reducido al ladrón, que ya había sido reducido en definitiva por el empleado del establecimiento. Y la problemática y la cuestión enojosa era que qué era lo que había hecho el empleado. Si había habido tiros, si no había habido tiros, si qué pasó, si qué no pasó, si qué se escuchó. Un problema que giraba sobre, como dije en el editorial, sobre, entre comillas, sobre los buenos. Porque el otro estaba ahí tirado, resignado a su suerte, al decir de alguien de la... parte de las reparticiones policiales que llegaron después para hacer pericias, esas cosas, largamente conocido en el ambiente, el delincuente, larguísimamente conocido. Y el problema lo tenía el empleado, los dueños de casa, que cómo iba a sortear el momento difícil en que se había metido o no, eso se verá después de la investigación policial. Y cuando tratando de mediar o de canalizar la situación hacia donde a criterio de uno verdaderamente correspondía, que era reducido el delincuente, no hay lesionados, demos por terminado el episodio y ocupémonos de la solución o de la sanación, diríamos, de la cuestión, me terminaron amenazando a mí de detenerme por interferir con un procedimiento policial. Cosa que no deja de ser una atribución de las fuerzas intervenientes, de las cuales no quiero hablar mal, estoy hablando mal del sistema, porque la actuación de los policías siempre fue muy correcta y ajustada a su función, en definitiva. Pero esta desazón permanente de sentir que el sistema es permisivo con los atorrantes y que es restrictivo solamente con quienes aceptan la normativa, el ordenamiento, la autoridad de quien son los responsables de ejercerla. Pasaron muy pocos días, no se sabe todavía cómo es la sustanciación en el ámbito judicial, en el ámbito del MPA, de las actuaciones realizadas, pero sí sabemos que el delincuente está en la calle por enésima vez y que ya robó unas cuantas veces ahí. Y que una de las veces que robó, de las numerosas veces que robó, se llevó como de recuerdo un ternero. Eso es una cabaña de producción de genética, básicamente, con reconocimiento mundial. Se comieron un ternero que valía muchos miles de dólares, no importa el precio, pero era un tesoro, un producto de mucho trabajo en términos genéticos. Y cuando fue ante el juez, le explicó que tenía hambre y entonces el juez lo largó al día siguiente.
y tampoco quiero meterme en las decisiones del juez. Me meto con el sistema. Este sistema no funciona así. Resulta que todos actúan bien, el policía actúa correctamente, el fiscal actúa correctamente, el señor juez actúa correctamente, todos actuamos correctamente, pero nos chorean cada vez más. Entonces, algo está muy mal y algo hay que hacer. Y quería dar este testimonio de una manera lo más simple posible, porque es lo que pasan muchísima gente todos los días y es lo que causa el desánimo. Entonces, cuando vos vas al foro de seguridad y te dicen tenés que denunciar y hacemos una campañita y gastamos una fortuna de plata en hacer calcamonía para pegarle la era para denunciar, la gente no lo va a hacer. La gente no lo va a hacer porque esta situación, esta asimetría es brutal entre el mundo, entre los lúmpenes y la gente que trata de ser decente. Y de alguna manera, alguna vez debería corregirte eso. El otro tema respecto de seguridad, lo que quiero señalar, la otra vez, el programa pasado hablamos del problema de la seguridad en los clubes deportivos. Poneme la placa 2. Esta es la placa que mostramos el programa pasado, la semana pasada. La desazón de los clubes asaltados, vandalizados una y otra vez, en este caso los clubes, como son las escuelas, como son un montón de instituciones que la van remando, como le pasó a la Asociación Barbiana, que se encontraron con todo destrozado un día para el otro, una angustia, Esto pusimos la semana pasada y lo hablamos, y mirá lo que pasó durante esta semana. Poneme la otra placa. Otra vez, lo acababan de asaltar. Y esto es un comunicado, estoy transcribiendo lo de las redes, un WhatsApp, un Instagram o algo del club. La misma bronca, la misma impotencia, volvieron a atacar las instalaciones del club, basta impunidad, bla, 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 si sabes algo piden ayuda. Y terminan como terminaron los de Peñarol la otra semana y les conté, el club somos todo y los vamos a defender. ¿Cómo los van a defender? Ejerciendo un poder de policía que no tienen y que cometerían un error en ejercer, por más que es natural y uno le sale a decir yo hago una guardia y tengo un palo y el tipo que venga le pega un palo, nos están llevando a todos a un estado de crispación del que no puede salir nada bueno y habría que resolverlo. Esta escalada delictiva afectó a todos esos clubes y seguimos igual y tendríamos que resolverlo. Para terminar con el popurrí, voy a hablar, una cosa es una tontería, pero me llamó la atención un título de un parte de prensa de la provincia o del oficialismo que salió a varias columnas en la prensa y diciendo legado olímpico a la vista, Rafaela y la región se preparan para el histórico centro acuático provincial. Y yo digo, chao, qué suerte, me perdí la noticia de que iban a hacer en Rafaela la pileta olímpica o las instalaciones tan necesarias para todos que nunca se hizo. Y en realidad es en Rosario. El complejo es espectacular, el complejo acuático que están haciendo en Rosario, parte de los Juegos Sudamericanos. Pero este mambo que tiene en la prensa oficialista de magnificar y hacer la publicidad y que te dicen que Rafaela y la región se preparan para el histórico centro acuático provincial. Sí, también nos preparamos para unas instalaciones nuevas que hay en Barcelona, que son fabulosas, o en Nueva York. Dejen de hablar pavadas de las prensas oficiales porque la gente se cansa, irrita esta publicidad que hacen con los dineros de la gente. Cierre, como todos los domingos, se acerca la hora de irnos. Nunca dejamos de mencionar nuestro experimento comunicacional, tratar de traer al diálogo a los odiadores, los haters, los valientes de la internet, los valientes digitales. Dijimos la otra semana, trajimos a Humberto Eco, que ya dijo el drama de internet que ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Otro programa lo trajimos a Pérez Reverté, que dice que dejó de temer tanto a los malvados y aprendió a temerle a los tontos. Estúpida fue la palabra de Pérez Reverté.
Es decir, que con un malo se puede interactuar, aunque sea para pelear, pero con un tonto no se puede discutir ni hacer nada. Y hoy traigo, poneme la placa última, ese señor que ven ahí, que tendrá que ver, ese señor que ven ahí es Fedor Dostoyevsky, no hace falta ningún tipo de presentación, un histórico, un grande de la literatura mundial y particularmente rusa. Y le atribuyen a Dostoyevsky una frase que dice: la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Esta es una cita que se ven varios memes en internet también. Es una cita atribuida a este hombre, pero pasa una cosa rara, no se la encuentra en ninguna de sus obras, en documentada. Es como aquello de Quijote de la Mancha, la famosa ladran Sancho, no está en ninguna de las obras del Quijote, no es una frase del Quijote, pero bueno, quedó universalizada como tal porque responde al espíritu de alguna de las cuestiones de las aventuras del Quijote. Pero no se sabe si es de Dostoyevsky la frase, no se sabe si no es de Miguel de Unamuno. Me inclino a pensar por el contexto del idioma y la cuestión crítica política que Dostoyevsky no necesariamente tenía que sea de Unamuno, pero no importa. Lo importante es esa cita, es decir, bueno, va a llegar un momento que no vamos a poder ni pensar, para que nadie se ofenda o para que nadie se moleste. Se utiliza a menudo para criticar la cultura de la cancelación en la sociedad moderna y tenemos que rescatarlo. Advierte sobre la falsa tolerancia, un error, donde el pensamiento crítico se empieza a limitar para evitar incomodar a quienes no están dispuestos a razonar, no a quienes están dispuestos a discutirlo honestamente y de frente, sino a quienes no están dispuestos a razonar. O sea que la frase cobra en definitiva relevancia como una máxima para reflexionar sobre la libertad de expresión. Los saludos de toda la semana, algunos de nuestros invitados al diálogo, Dani Repar, Ariel Barrera, Aníbal Zugaray, Sebastián Tino Suárez, siempre lo digo, los invitamos siempre a un diálogo que no pudimos tener, no en particular con ellos, sino con todos quienes en vez de cancelar tengan la amabilidad de discutir ideas para aportar la suya, para mejorar la comunicación. Así que si ellos no escuchan y bueno, quizá algún pariente, algún amigo lo escuche y le dice, che, te están buscando. Bueno, nos vamos. La semana que viene tendremos un avance significativo en este tema que hablábamos de la ordenanza vecinal. El 29, los vecinalistas estamos invitados al Consejo Municipal. Ojalá tengamos suerte esta semana y a nadie de nuestros escuchas ni a nosotros nos roben, se caigan en un bache o sienta miedo por sus hijos. Mencionamos a Dostoyevsky y a Unamuno, citamos una frase supuestamente del primero y cerramos con una frase que sí es de Unamuno, que dice, una frase famosa que pronunció que en medio de un discurso dijo, vosotros venceréis, pero no convenceréis. Y lo dijo respondiendo a los insultos y amenazas de un señor que fue el general José Millán Astray, un cuadro insigne de la Falange española ya por 1930, mientras lo insultaba y pedía muerte para los opositores, etcétera, etcétera. Y aquí el establishment local avanza sobre, en este caso, la idiosincrasia del vecinalismo porque le resulta peligrosa, incómoda. El vecinalismo, una parte del vecinalismo tiene ideas de cogestión, de control, de transparencia y otros demonios de la conciencia de la mala clase política. Distintos emprendimientos nacionales y provinciales, como decía Unamuno, vencieron en las elecciones, pero a la larga, y refiriéndonos a las cosas, por ejemplo, de hoy, pero a la larga dejaron las rutas como están. No convencen. Vencieron en las elecciones y a la larga dejaron a la educación como está. No convencen. Vencieron en las elecciones y a la larga